podemos hacerlo. Muy bien, aquí segunda de Pedro. ¿Ese ruido es mío o qué? Segunda de Pedro, hermanos. Capítulo 3, versículo 1. Esto es lo que hemos leído anoche. Dice la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y en este versículo 2 sacamos el título del mensaje de ayer, ¿no? De tener memoria, de recordar las doctrinas que nos enseñaron los santos profetas, dice el texto, y los apóstoles de nuestro Señor. Y luego dice el versículo 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y ahí estaba el tema central de los burladores. ¿Quiénes eran ellos? Personas que tienen un lenguaje humillante, personas que se burlan de todo lo que está relacionado con Dios y con la palabra de Dios, personas que acostumbran a sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Y dijimos ayer que desde el comienzo de la historia humana hubo presencia de burladores, ya que en el huerto del Edén el diablo, en la piel de la serpiente, hablando con Eva, sembró dudas sobre la palabra de Dios cuando le dijo: ¿con qué Dios os ha dicho que moriréis si comían de ese fruto? Ahí estaba el burlador, burlándose de la palabra de Dios, no dándole crédito a la palabra de Dios. Y luego mencionamos que en los días de Noé, la Biblia enseña, aún por el mismo Pedro, siglos después, dice que él era un pregonero de justicia, era un predicador de la palabra de Dios, y el ministerio de él abarcó 120 años. Él anunció un juicio por venir en forma de diluvio y les mostró a ellos y construyó el medio de salvación, que era el arca. Siguió todas las instrucciones que Dios le dio para que el pueblo tuviera ese medio de salvación. Pero es evidente que hubo muchos burladores que despreciaron la palabra de Dios, porque tan solo 8 personas fueron salvas ante el juicio que vino. Y así fueron surgiendo los burladores. Y ahora aquí en esta carta de Pedro, observe cómo dice verso 4, qué es lo que dicen estos burladores, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así que en los postreros días estos burladores iban a burlarse del regreso del Señor Jesucristo. Iban a pensar como que eso era un hecho imaginario, como una ilusión que nosotros tenemos como cristianos. Mas nosotros sabemos que eso será una realidad y Cristo viene y viene pronto. Explicaba ayer que en este siglo XXI esa doctrina de la venida de Cristo por su iglesia ha desaparecido casi de los púlpitos. La mayoría de los predicadores hoy ya no hacen énfasis en esa predicación. Ya es un tema que se está volviendo casi olvidado. Gracias a Dios, a nosotros nos recuerda cada reunión que asistimos al ver la palabra Maranata, que quiere decir Cristo viene y viene pronto. Y los burladores se preguntaban en aquellos días, porque ya en los días de los apóstoles estaban hiperactivos, y hoy también. Y ellos decían: ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde ha regresado? Y usted puede imaginar sus gestos de burla. Y la palabra burlador y la palabra equivalente de la cual les voy a hablar hoy, que es escarnecedor, habla de alguien que hace gestos, muecas con su boca. Y usted ve cuando la gente se burla de otro, cómo hacen gestos con su boca. Ese es el burlador.
Y así que los imaginamos diciendo, ¿dónde está el advenimiento? ¿Dónde vino Cristo? Si el mundo está todo igual, desde que el mundo es mundo, nada ha cambiado. Y entonces Pedro pone en ese versículo 5, ellos ignoran voluntariamente. Ellos saben la historia, conocen sobre la creación. El mundo no surgió como la teoría del Big Bang, como una gran explosión. El hombre no desciende del mono como hablan algunos. El hombre es una creación de Dios, el mundo es una creación de Dios. Y Pedro pone énfasis, ellos son negacionistas, no quieren reconocer la verdad, aunque saben que la verdad es que Dios es el creador de todo. Dice, ellos niegan voluntariamente. Se empecinan en negar que la Biblia es la palabra de Dios y que todo en el mundo ha sucedido como aquí está escrito. Y entonces Pedro le dice en este versículo 1 a los hermanos, dice, yo los despierto con exhortación, los despierto, abran los ojos, reaccionen, porque nosotros en los días que vivimos los burladores están en medio nuestro. Y entonces tenemos que despertar, porque esa gente es un peligro para nuestra salud espiritual, es un peligro para nuestra alma. Ellos siempre se están amenazando nuestra comunión con Dios. Quieren que no tengamos comunión con el Señor. Dice Pedro, yo los despierto con exhortación. La Biblia nos tiene que a nosotros mantener en un estado permanente de alerta, porque esta gente es peligrosa y están en la mayoría de los púlpitos de nuestros días. Otra vez, y lo subrayo, en la mayoría de los púlpitos de nuestros días están estos burladores. Gente que habla de mensajes que no están fundamentados en la Biblia, gente que ni usa la Biblia. Como ayer llegué a mencionar, cuídese cuando hay un predicador que le habla desde una computadora, desde un celular. Nosotros necesitamos un predicador que nos hable con la palabra de Dios. Los burladores, hay que tener cuidado de ellos. Ellos están ocupando su lugar en los púlpitos, multitudes les siguen. Palabras huecas, humanas, que a veces suenan lindas, pero no son palabras de Dios. Y entonces Pedro dice, yo los despierto con exhortación, para que tengan limpio entendimiento. Esa es la palabra discernir. Necesitamos analizar espiritualmente. Y la única protección que ustedes y yo tenemos frente a los burladores es conocer bien la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles. No voy a analizar, pero ayer Judas, en su carta antes de Apocalipsis, y dijimos, para si alguien no sabe, ese Judas es hijo de María, es medio hermano de nuestro Señor. Él escribió ahí y dijo las mismas cosas, que tenemos que estar atentos a las palabras de los apóstoles. Él no mencionó los profetas como Pedro, pero está en el mismo sentido, porque lo que nos va a salvar de estos burladores, de ser sus víctimas, de caer en sus garras, es conocer la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles. Hay que conocer la palabra de Dios, eso nos protegerá de ellos. Y luego, el último comentario que voy a hacer aquí, dice esto, dice que ellos andarán según sus propias concupiscencias. Lo que ellos persiguen, concupiscencia, un deseo bajo control, un deseo exagerado. Y uno de los deseos que tienen esta gente es por el dinero. Y otro de los grandes deseos que tienen es ser famosos. Por eso muchos de esos predicadores que tienen su renombre y se los ve en las redes y todos, y hacen ostentación de su poder económico, dice ellos, dice Pedro, dice, andan según sus propias concupiscencias. Gente de mucho ruido y pocas nueces, mucha palabrería, nada del mensaje de Dios hay en sus discursos. Los burladores. En el Antiguo Testamento se usaba otra palabra, que era la palabra escarnecedor. Y de eso me voy a ocupar en estos primeros minutos. Si puede ir al Salmo 1, por favor. Y por supuesto que nuestro mensaje hoy se va a llamar Evitando a los escarnecedores. Evitando a los escarnecedores. Ya va a comprender ese título cuando regresemos al Nuevo Testamento. Ahora vamos al Salmo 1, versículo 1. Es un texto que todos deberíamos conocer de memoria, nos va a ayudar mucho, nos va a proteger mucho. Dice el Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. 3 grandes consejos para ser felices. Bienaventurado quiere decir muy dichoso, muy feliz. ¿Quiere serlo usted? Bueno, entonces no ande en consejos de malos, dice el salmista. ¿Quiere ser feliz? No esté en caminos de pecadores. ¿Quiere ser feliz? No se siente en la silla de los escarnecedores. Un escarnecedor, de acuerdo a este texto, es una persona que está sentada con la maldad. Eso es un escarnecedor, una persona que se sienta con la maldad, que comparte su vida con la maldad, que comparte un lugar con la maldad. En otras palabras, un escarnecedor es alguien que se sienta en la silla del diablo porque no hay nada de Dios en su hablar. Un escarnecedor es un burlador. Un escarnecedor es una persona que tiene su oído y su corazón cerrado para la palabra de Dios. Ese es un escarnecedor, un burlador. Un escarnecedor es alguien que se mofa de lo santo, es alguien que se mofa de lo espiritual, es alguien que muestra un desprecio por Dios. Ese es un escarnecedor. Un escarnecedor, hermanos, es alguien que se burla, pero no de una manera pasajera, lo hace de una forma cruel, se burla de una manera grosera de las personas y de Dios. Su actitud siempre es la de humillar a otros. Un escarnecedor es lo más parecido a lo que los médicos hoy le llaman un psicópata. Un psicópata, alguien que disfruta de los sufrimientos ajenos. Alguien sufre, a alguien le va mal, algo más simple, alguien se cae y se burla, se ríe. No le extiende la mano para levantar al que tropezó y cayó. Ese es un escarnecedor. Ese es lo que en el Nuevo Testamento se llamaba un burlador. Alguien que celebra, que festeja las desgracias ajenas. Dice la Biblia, nunca te sientes en la silla de ellos. No compartas con esa gente, no se acerque ni por curiosidad. No haga una amistad con ellos, porque ellos son personas blasfemas. Siempre hablan groserías, esgrimen insultos contra Dios. Y usted ve que aquí en nuestra sociedad, Buenos Aires y su provincia, hasta la gente se saluda con insultos. Insultan a Dios, insultan a la madre y lo hacen en forma de saludo. Escarnecedores, burladores, gente que no tiene ninguna clase de respeto por Dios, son gente soberbia. Y ellos, hermanos, nunca sienten remordimiento. Ellos le van a hacer daño a usted, le van a difamar, le van a meter en enredos, le van a meter a usted en problemas. Ellos duermen tranquilos, nunca sienten remordimiento. Recuerde, un escarnecedor en la Biblia es lo más parecido a los que los médicos hoy le llaman un psicópata. Nuestra sociedad está llena de ellos, pero lo más grave es que los púlpitos se han llenado con ellos. En los púlpitos de las iglesias hay muchos de estos escarnecedores. Siempre disfrutan poniendo el dedo en la llaga. Predicadores que en vez de edificar a su rebaño, los lastiman, los agreden, los ofenden. Y aún con tristeza lo digo, en la fila de los bautistas hay muchos que predican así, ofendiendo al rebaño, lastimando al rebaño, poniendo el dedo en la llaga. Eso no tiene que ver con la exhortación es algo bíblico. El lastimar a los hermanos gratuitamente, eso no es del Señor. Ofenderlos. Ahí están los escarnecedores. La Biblia dice, nunca te sientes en esa silla, porque todo lo que hace un escarnecedor es representar al diablo en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Cuando dice, no te sientes en la silla, cuando usted va a una casa y le dicen, tome asiento, ¿qué significa? Que usted se va a quedar ahí un buen rato. Y dice la Biblia, no te sientes, no pases momentos con los escarnecedores, porque le van a infectar, le van a contaminar, y usted se volverá un representante del diablo y no de Dios. Burladores, escarnecedores, la misma clase de personas. Estaba pensando en gente que vende productos de esos como Avon, o tenemos aquí gente muy cercana que venden ollas y otros venden herramientas, y entonces cuando le muestran dice, este es el catálogo, ¿no? Elija qué le gusta, este es el catálogo. Ahora yo les voy a hablar un poquito del catálogo de estos escarnecedores.
cómo ellos se presentan. No voy a hablar todo, solo les mencioné que hay 18 características en ellos. Yo solamente me voy a ocupar de 3 que mencioné el domingo anterior, pero hoy voy a entrar en esas 3 características de los escarnecedores, de los burladores. Entremos ahora al Nuevo Testamento. Ahí vamos a tener nuestro mensaje. Por favor, si puede buscar ahí 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahí está todo los títulos que hemos usado para esta serie, los tiempos peligrosos. Y mientras vamos a la búsqueda de 2 de Timoteo, el capítulo 3, recordamos que tiempos peligrosos hablan de tiempos salvajes. Y anoche mencioné en Mateo 8:28, cuando el Señor llegó a Gadara y le salieron, dice, 2 personas endemoniadas, dice la Biblia, salvajes en gran manera. Y eso es el tiempo peligroso, salvaje, tiempos de salvajismo. Y es lo que estamos viviendo hoy. Entonces ya aquí dice 2 de Timoteo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Repito, la expresión de postreros días se refiere a la generación previa al regreso de Cristo. Si nosotros creemos que Cristo va a venir en este tiempo, este es el tiempo de la manifestación de los burladores, de los tiempos peligrosos. Y ahora viene el catálogo. Se lo voy a leer al catálogo, pero me voy a detener nada más que en 3 aspectos de los 18 que se mencionan ahí. Dice el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y de ahí viene el título de nuestro mensaje. Evita o evitando a los escarnecedores. La Biblia dice evítalos, evitando a los escarnecedores o burladores. La primera frase, ahí en el versículo 2, dice la palabra que ellos, habrá hombres amadores de sí mismo. Eso habla que iba a ser una generación de egoístas, de gente que solo piensa en ello. Y hoy la gente acostumbra a hacer eso, de pensar solo en ello, se siente en el centro del universo. A veces el hombre en el hogar quiere ser el centro. Quiere que la esposa le cocine, le lave la ropa, le haga mimos. Quieren que los hijos vengan y le hagan el masaje, todo. Ellos son el centro. Si van al baño, que le acerque las ojotas, chinelas, no sé cómo le llama, que le alcance la toalla, que le pase el champú. Amadores de sí mismos, se sienten en el centro. Pueden estar en el hogar, puede estar en el púlpito de una iglesia, donde el predicador quiere que hagan todo para él es el centro. Es como un artista. Dice la Biblia, son amadores de sí mismos, solamente piensan en ello. Se usa la palabra presuntuoso, y esa palabra presuntuoso tiene que ver con la palabra altivo. Y ahí enseguida paramos nuestra oreja, abrimos nuestros ojos, presuntuoso, altivo, y recordamos cuando en Isaías capítulo 14, versos 12 al 17, comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo, oh hijo de lucero, oh hijo de la mañana? Y empieza a hablar de la caída del diablo, desde el lugar celestial más alto hasta el abismo, dice ahí Isaías. Y dice que él era el que hacía temblar a las naciones y el que se regodeaba de los poderes que tenía, pero ahora iba a terminar en el abismo, y ya sabemos por Apocalipsis 20, verso 10, que él terminará en un lago que arde con fuego y azufre. De la presencia de Dios al lugar más terrible, del lugar de mayor bendición, el cielo, al lugar de mayor tormento, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál fue su problema? La altivez. ¿Quién dice eso? Ezequiel capítulo 28 habla acerca de él y dice, hasta que se encontró orgullo en tu corazón, altivez.
Ese fue el pecado del diablo. Y ese es el pecado de los hombres de los tiempos peligrosos, amadores de sí mismos. Gente altiva, gente que está impregnada de vanidad, de vanagloria. Esa gente son amadores de sí mismos porque no le dan lugar a Dios en su vida. Ellos se sienten como dioses. Uno de los predicadores, al cual algún par de millones de personas le siguen en el mundo de hoy, en uno de sus discursos dijo hace algún tiempo, dice, porque nosotros somos Jehová Junior, dice él. Junior es lo que se usa para el hijo, ¿no? Entonces él está diciendo, nosotros como hijos de Dios tenemos el mismo poder de Dios, nosotros somos dioses. Pues esto es lo que dice el predicador, y eso como reguero de pólvora fue agarrado, tomado por otros predicadores, y en muchas iglesias la gente salió a decir que son Jehová Junior, Dios y nosotros somos la misma cosa. Pero Dios es santo y nosotros todavía andamos navegando por las corrientes del pecado. Pero esto no fue lo que le dijo Satanás a Eva en el Edén, sino que si comieres de ese fruto seréis como dioses. Wow, y Eva dijo, eso me interesa, la liberación femenina, poder para mí, voy a ser como dioses. Tengan cuidado, nosotros como alguien dijo aquí esta mañana, creo que fue hermano Rubén, somos gente indigna, somos pecadores, venimos de lo bajo del pecado y estamos aquí por la gracia de Dios. Como dijo el profeta Jeremías en el libro de las Lamentaciones, si no hubiese sido por la misericordia de Jehová, ya hubiésemos estado consumidos, dijo Jeremías. Hermanos, no somos como Dios, somos hijos del Señor, por gracia, pero no somos Jehová Junior. Dios es Dios y Dios no quiere competidores. Dios, no, hermano, no nos acepta como competidores y ninguno de nosotros debe aspirar a eso. Debemos aspirar, sí, a ser siervos del Altísimo. Ese es el mayor honor que todos podemos tener, ser siervos del Altísimo. Pues, hermanos, dice que esta gente son amadores de sí mismos, no le dan lugar a Dios, sienten desprecio por Dios, se sienten como dioses, hermanos. Su vida está motivada por el egoísmo, son impulsados por el egoísmo y entran en competencia. Si ustedes, hermanos, muchos de ustedes que trabajan o han trabajado en algún negocio o en alguna empresa, como me ha tocado a mí, la competencia que hay por escalar, de cómo los empleados ensucian a otros empleados para escalar, cómo buscan sus beneficios para aspirar a una silla que le dé más dinero, que le dé más fama o que le dé más representación en la empresa. He visto eso, lo he vivido por 16 años. Hermanos, compañeros pisoteándose unos a otros por conseguir una moneda más al final de mes. Pero eso no es tan triste como lo que se ve en el mundo espiritual, cristiano, donde predicadores compiten con otros para ver quién tiene la mejor iglesia, quién tiene la mayor cantidad de asistentes, quién tiene la mayor cantidad de ingresos económicos. Hoy los predicadores compiten para desfilar en las alfombras rojas, porque la mayoría de los predicadores de nuestro tiempo quiere figurar en el salón de la fama. Hombres amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Predicadores que quieren que sus nombres figuren en las grandes conferencias, que sus nombres sean reconocidos en la cristiandad de nuestro tiempo. Es la misma característica mencionada aquí, hombres amadores de sí mismos. Ahora note la palabra que sigue, no la voy a explicar, pero solamente quiero que note la presencia. Después que dice amadores de sí mismos, dice avaros. Y le menciona las 4 palabras porque están ahí, no están divorciadas, están ligadas las 4 palabras que sigue. Mire, dice que son avaros, dice que son vanagloriosos, dice que son soberbios y dice que son blasfemos. Le anticipo que la palabra blasfemo es la palabra burlador. Así se traduce del idioma griego. Blasfemo es la palabra, aquí en este texto, es la palabra burlador. Ahora, avaro. Un avaro, hermanos, es una persona que tiene como meta buscar el millón. Ellos hablan el primer millón. Hay que hacer en esta vida lo que sea para llegar a conseguir el primer $1.000.000. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y Pablo dice que raíz de todos los males es el amor, el dinero, el cual, amando a algunos,
Dice que naufragaron, hermanos, dejaron la fe. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pues eso le dice Pablo aquí, mire, bien cerquita, estamos en 1 de Timoteo, el capítulo 6, versículo 9, 1 Timoteo 6, 9, eso para los avaros. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas. Dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Esto es lo que pasa a muchos predicadores. Se hacen su nombre, su fama, consiguen cantidad de seguidores, se llenan de dinero y hermanos, y se hunden en codicias dañosas. Muchos que tuvieron intención o que lograron servir a Dios correctamente por algún tiempo, el dinero los mareó y don dinero comenzó a gobernarlos y don dinero se volvió su propio Dios. Por eso dijo el Señor, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro, no podrás servir a Dios y a las riquezas. Wow, esto sí que es una cachetada santa para muchos predicadores que andan en la búsqueda de su primer $1.000.000. Hay muchos que ya tienen mucho más. Pero dice ahí, hermanos, dice que se hunden en destrucción y se hunden en perdición. Y el versículo 10 en la parte final dice, y se extraviaron de la fe. Perdieron el camino, perdieron el rumbo. Ya no persiguen, hermanos, ya no predican el evangelio. Muchos de ellos, hermanos, cuando su economía aumenta, su pasión por las almas disminuye. Su amor por los perdidos disminuye. Y empiezan a amar el dinero. Dice Pablo, escribiéndole a Timoteo, hombres amadores de sí mismo, avaros. La segunda palabra es vanagloriosos. Le voy a usar un solo término que todos ustedes conocen. Son buscadores de like. ¿Ya está? ¿Ya entendió qué quiere decir eso, no? Póngame un like. Son vanagloriosos, gente que quiere saber que a otros les gusta lo que hacen. De tener sus seguidores, hombres vanagloriosos, andan buscando los like. Y yo cuando repasaba ese término, me recordé de la figura de que las vidas de ellos, de los vanagloriosos, es como un globo. Si usted tiene curiosidad de ver ese globo inflado y siente la curiosidad de ver qué hay ahí adentro, no hay nada. Así es la vida de estos vanagloriosos, no hay nada dentro de ellos. Son gente vacía. Y pensando en los globos, me acordé de alguien, no sé quién habrá sido, pero hace muchos años tomé nota que dice, tenga cuidado los que quieren inflarse como un globo, porque vivimos en un mundo de alfileres. Un mundo de alfileres. Cuando el alfiler entra en contacto con el globo, no queda nada. Vanaglorioso. Una letra de tango de aquí muy famosa dice, la fama es puro cuento. Así que no tenemos, hermanos, que andar buscando nuestra vanagloria. Tenemos que enfocarnos en darle gloria a nuestro Señor. Amén. Juan el Bautista tenía muy en claro esto. Él dijo acerca de Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Amén. Pues en eso tenemos que estar. Avaros, vanagloriosos. La tercera palabra que usa ahí es la palabra soberbio. Esa palabra soberbio habla de una persona que se cree superior a otros. Habla de una persona que se cree mejor que otros. Y en el mundo espiritual hay gente que se cree más espiritual que otros. Se cree la gente en las iglesias que tiene más autoridad que otros. Y siempre les hablan a los hermanos desde arriba cuando tenemos que hablar como iguales. Somos iguales, hermano. Nadie es superior a nadie. La palabra soberbio habla de un trato distante. Y qué triste cuando en las iglesias hay hermanos que tienen un trato distante con otros. Y muchos de esos hermanos tienen su título de pastor. Y usted dice, ¿cuánta gente viene a nuestra iglesia? Y dice, tenemos 500 o tenemos 1000 o 2000. Tiene 500, ¿cómo se llama aquel hermano? ¿Sabe que no sé? Y aquel otro, ¿cómo se llama? ¿Sabe que no sé? Sé que son parte de los 500, de los 1000, de los 2000, pero no sé cómo se llaman. Soberbios, tienen un trato distante con su rebaño. Un hombre el domingo anterior habló conmigo y me citó a la iglesia
que él iba. Le dije, ¿cuánto tiempo hace que va a esa congregación? Y él me dijo, hace 11 años. Yo lo conozco al pastor ahí. Y le dije, ¿cuántas veces habló con sus pastores? No, nunca hablé, dice. Nunca lo hice, en 11 años. Eso es una cosa. Mi pregunta es, ¿y por qué el pastor en 11 años nunca habló con esa persona? Y esta es la palabra que surge, soberbio, gente que trata a la distancia a otros. Esta es la generación de los tiempos peligrosos. Estos son los cabecillas de este tiempo, hombres amadores de sí mismo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, evita, huye de ellos, escapa cuando encuentres esa gente. No tengas nada que ver. Son como los antiguos escarnecedores que estaban en la silla, gente que se burlaba de todo. Pues así son estos que son amadores de sí mismo. Y dice que son avaros, vanagloriosos, soberbios. Y ahí aparece la palabra blasfemo que yo le anticipé. Es la palabra burlador. También blasfemo es la palabra maldiciente. El diccionario dice exactamente que blasfemo es alguien que ofende verbalmente a Dios. Insultan. Uno de los países donde más se insulta a Dios con las palabras más groseras es en España. Y de aquí ha llegado mucho esa forma de insulto, blasfemias. Se sienten grandes, poderosos, se sienten los Jehová Junior. El Señor tiene algo para decir sobre eso. No pierda, por favor, esto y acompáñeme un momento nada más a Mateo, el capítulo 7, porque ahí hay algo que el Señor tiene para decir a toda esta gente que se siente grande, llena de poderes, que se siente importante. El Señor habló con algunos de ellos. Ellos le presentaron una inquietud al Señor, pero yo quiero que reparemos en la respuesta que les dio nuestro Salvador. Observe la escena, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7 y versículo 21. Dice la palabra de Dios, Jesús está hablando y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y entonces dice, espere un momento, esta gente no andaba predicando, dijeron que profetizaban en el nombre del Señor. Sí, es lo que dice el texto. Dice, esta gente no andaba echando fuera demonios. ¿No era eso una gran manifestación del poder de Dios? Dice, esta gente no andaba haciendo milagros. No andaba como ponen una niña ahí con un pie más largo que otro y ahí hace una maniobra el predicador y hace un rezo ahí, ya están las piernitas iguales. Y nos están declarando que este se sanó de un cáncer y nos están viendo que este se sanó de un riñón enfermo y todo eso. Y toda esa gente que pasa, dice la Biblia, tenga cuidado. Hay hombres amadores de sí mismos. Y dice el Señor que a estas clases de gente un día les dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque usaron muchas de estas cosas como una forma de obtener dinero, buscando su primer millón. Usaron muchas de estas cosas como una estrategia para enriquecerse, para volverse avaros, vanagloriosos, soberbios, y terminaron siendo blasfemos. Tiempos peligrosos, tenemos que cuidarnos, porque aún en este auditorio de esta mañana hay algunos que escuchan a esa clase de predicadores. Tenga cuidado. ¿Cómo se puede proteger de ellos? Dice la Biblia, dice, permaneciendo junto a la doctrina de los santos profetas y los apóstoles del Señor Jesucristo. No de esos que andan deambulando ahora, no, los apóstoles del Señor Jesucristo, que hoy se leyó la lista y todos contabilizamos 12. Judas el Iscariote no estuvo en la lista final, Pablo fue el que lo reemplazó. Y ahí está el número 12. Sigamos adelante. En la segunda característica de este catálogo terrible. Primero, hombres amadores de sí mismos. Volvemos ahí a segunda de Timoteo,
Capítulo 3, versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable. ¿Sabe qué, hermano? Cada una de esas palabras podemos hacer todo un sermón, ¿eh? Esa gente implacable son gente que son intransigentes, no son flexibles, no son cariñosos, son implacables hasta con sus propios padres y sienten hasta odio por los padres. Si hay un padre que cometió un error, que hizo algo equivocado en su vida, nunca se lo perdonan, siempre se lo echan en cara, implacable. Le voy a explicar un término más que aparece. Tengo que vencer la tentación de explicar todos porque son 18. Pero mire, dice ahí intemperantes, esos son de carácter fuerte, y no tienen respeto por los padres, por los mayores. Y usted ven como los jóvenes tutean a los mayores, a los abuelos mayores, no tienen respeto. Intemperantes, gente de carácter fuerte, que se enojan por cualquier cosa y son gente agresiva, violenta. Pues así es nuestra sociedad. Si no, no vaya, pero mira ahí en la tele, las salidas de los bailes, cómo se patean la cabeza y cómo se matan los jóvenes allí. Temperantes, agresivos, violentos, es la palabra que habla allí. Crueles, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Esa palabra infatuados significa gente que está cegada por el humo. La palabra infatuado viene del idioma griego, quiere decir humo. Gente que está en el humo, están enceguecidos por el humo como una cortina, no pueden ver, son infatuados. Habla de humo también en representación del orgullo y habla de humo también de que sus logros son pasajeros, el humo está y desaparece. Pero en el versículo en el versículo 2 dice la palabra ahí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Y aquí está la segunda frase que me quiero detener, aborrecedores de lo bueno. Esta es la generación donde estamos viendo esto que Pablo advirtió, aborrecedores de lo bueno. Está hablando de gente que es muy notorio que tienen un comportamiento negativo en contra de Dios y en contra de la Biblia. Entre otras manifestaciones, cuando ve esas del orgullo gay, ¿se acuerdan de aquel tiempo de los pañuelos verdes y de todo eso? Eso habla de gente aborrecedores de los buenos, que decían hay que abortar, hay que matar a los niños en la panza de la madre, en el vientre. Y aquello que tendría que ser una cuna hermosa, que tendría que tener un niño nuevo, se volvió en un cementerio, el vientre de las madres. Y ellos festejaban eso. ¿Se acuerdan cómo desfilaban aquí en Buenos Aires y hacían cánticos y sus marchas? Iban con sus pañuelos verdes por todos lados. Esa es una de las manifestaciones de los aborrecedores de lo bueno. Vivimos en una sociedad donde la gente aborrece lo que es bueno. Por eso es que aborrecen a Dios, por eso es que aborrecen la palabra de Dios, por eso es que aborrecen a los cristianos, por eso es que en Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús oró, le dijo, el mundo los aborrece porque antes me aborreció a mí, dijo el Señor. Y si somos seguidores de Cristo, no esperemos los aplausos de la gente porque nos van a aborrecer como lo aborrecieron a nuestro Señor. Y el Señor le dijo al Padre en esa oración, dice, yo no te ruego que los quites del mundo, pero que los protejas del mal. Usted y yo estamos acechados por el mal que encabezan esta gente que son aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. ¿Sabe qué, hermanos? Isaías dijo así, y no es necesario que vayamos porque ustedes ya conocen el texto. Isaías 5, 20 y 21 dice, ay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, hay de aquellos que a la luz llaman tiniebla y a las tinieblas luz, y aquellos que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo dulce. Habla de gente en confusión. ¿Quién sembró la confusión? Los aborrecedores de lo bueno. Esos buscan siempre alejarnos de Dios. La palabra aborrecer habla de un odio, de un disgusto, y esa gente siente odio por Dios. Y sienten disgusto por nosotros cuando nos presentamos con un folleto o con una invitación para venir a escuchar la palabra de Dios. Se sienten disgustados, se sienten molestos con nosotros porque son gente aborrecedora de lo bueno.
Y usted no tiene que deprimirse si alguien le rompe un folleto en la cara o le quieren quitar la Biblia y tirársela al piso, o si le quieren agredir porque usted va a llevar el mensaje del Evangelio. Porque estamos rodeados de gente que son aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, burladores, escarnecedores, necios. Esa palabra significa gente de mente vacía, de mente hueca. Dice el Salmos 14:1 que usted conoce, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. No hay lugar para Dios en la vida de esta gente. Son aborrecedores de lo bueno. También voy a evitar dar ahí un estudio, pero si se queda aquí en Timoteo y me acompaña un momento a Romanos capítulo 1, Pablo les habló de esta gente también a los romanos. Observe un momento nada más. Tiene usted que leer todo ese capítulo, pero yo le voy a leer desde el verso 28 hasta el final. Romanos el capítulo 1, verso 28. Entérese un poquito más sobre esta gente que son aborrecedores de lo bueno. Pablo ya les había dicho ahí que ellos conocieron a Dios, pero no lo estimaron como a Dios. Eso le venía hablando aquí en este capítulo 1. Dice en el verso 21 que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Burladores, escarnecedores. Dice, conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios. Conocieron a Dios, no le dieron gracia por eso, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pero aquí está lo que les quiero hablar de Romanos 1, verso 28, observe. Dice la palabra allí, y como ellos, esta gente, los aborrecedores de lo bueno, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron, hermano, tener en cuenta a Dios, es decir, que lo hicieron a un costado, lo despreciaron a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Ahí está. Aborrecedores de lo bueno, dijo a Timoteo. A los romanos le dice lo mismo en otro término, aborrecedores de Dios, porque Dios es bueno, hermano, y usted y yo lo sabemos. Dice, son injuriosos, ofensivos, agresivos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres. Esa frase, inventores de males, merece toda una predicación. Entre otras cosas del COVID y de todos esos virus, cosas que han inventores de males. Ore por mí para que predique ese mensaje, inventores de males. 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entre todo ese universo de maldades, entre todo ese catálogo pecaminoso que mencioné aquí, hay algo que solo voy a mencionar y no me voy a detener, pero dice ahí en el versículo 26, por tener esa conducta de despreciar a Dios, de no reconocer a Dios, mire lo que le sucede en el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿No es lo que estamos viendo eso? ¿No es la moneda corriente de nuestros días? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, ellos quisieron permanecer en su rebeldía, aborreciendo lo bueno. Y entonces dice, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Es lo que dice el verso 26. Tanto hay para predicar ahí, ¿no, hermanos?
Pero solamente yo quise leer esto como un complemento de lo que Pablo le dijo a Timoteo, de esta gente. Y entonces se envalentonan y ofenden a Dios y van a las catedrales, como lo hicieron acá en la ciudad de Buenos Aires, y hacen sus necesidades. Y ahora el mes pasado volvieron a hacer las necesidades en las calles del centro de Buenos Aires y se filmaban. Son gente, hermano, que desafían a Dios, pero el juicio les alcanzará. Los burladores llegarán a su fin, los escarnecedores, los aborrecedores de lo bueno. Asegúrese, hermano, que estemos parados en la vereda correcta, que estemos parados en la posición correcta, porque este mundo se nos viene en contra de nosotros y muchos cristianos no van a querer resistir esto y se van a sumar a esas filas. ¿Sabe que ya están a iglesias con sus predicadores gay, como usan la palabra, con mujeres lesbianas ministrando en los púlpitos? Y todo eso, está la organización mundial detrás de todo eso promoviendo. Ya veremos algo más en los próximos mensajes, pero estamos aquí, en este catálogo, hombres amadores de sí mismos. La segunda cosa son aborrecedores de los buenos. La tercera, son 4 las que vamos a ver. Observe cómo dice ahí, segunda de Timoteo 3, versículo 4, son traidores. Ya conocemos un traidor, ¿no? Judas el Iscariote. Son como esa persona, son traidores, son impetuosos, infatuados. Y aquí está la tercera frase, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué se mete conmigo que me emborracho si yo soy feliz así? ¿Quién es usted? Si yo no le pido la plata para emborracharme y terminar el domingo tirado en una calle gritando, viva mi patria Bolivia, una gran nación. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Ahí está. Yo trabajo toda la semana, puedo emborracharme, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué le importa a usted si yo soy hombre y me enamoré de otro hombre? ¿Qué le importa a usted si yo soy libre y todo eso? Amadores de los deleites más que de Dios. Dijo un hombre un poco cercano a nuestra familia. Le dijo a mi esposa que él tiene SIDA, es un hombre joven. Dice, pero es más fuerte que yo amo a otros hombres y quiero estar con otros hombres. Y la muerte le va pisando los talones. Mi esposa le habló del Señor, pero él dice, no puedo, esto es más fuerte. Amadores de los deleites más que de Dios. Esto es lo que en el mundo se llama la corriente de los epicúreos. No viene difícil, no se preocupe, ya le voy a explicar quiénes eran esos. O quizás usted puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del verso 18 al 34. El apóstol Pablo está en Atenas y tiene una discusión con 2 corrientes de filosofía. Unos se llamaban los estoicos, ahí está en la Biblia escrito, y los otros se llamaban los epicúreos. Y Pablo les dio dura batalla ahí, Tendríamos que haber estado escuchando esa discusión. Y Pablo les dio duro. Pero estos epicúreos seguían a un hombre que se llamaba Epicuro de Samos. Y este hombre tenía escuelas. Algunos de ustedes que ha leído, que ha oído sobre Platón y Aristóteles y todo, y este tenía su escuela, la escuela de los epicúreos. El lema de ellos era una palabra que resucitó en este nuevo siglo, es la palabra hedonismo. Eso enseñaba ese hombre en su escuela. El hedonismo es la búsqueda del placer en cualquiera de su forma. Si un hombre siente placer en estar con otro hombre, que esté. Si una mujer tiene placer en estar con que esté. Si usted disfruta de drogarse, de emborracharse, eso es el hedonismo, la búsqueda del placer. Eso enseñaba esa escuela. Y Pablo lo enfrentó duramente en esa discusión a los seguidores de Epicuro. Y él hablaba que el hedonismo, esa es la llave de la felicidad. Y eso es lo que anda buscando en nuestro mundo, la llave de la felicidad, pero nunca buscan a Cristo. Por eso no son bienaventurados, no son muy felices, no son muy dichosos, porque no buscan a Cristo.
buscan los placeres de la carne. Dice la Biblia, son amadores de los deleites más que de Dios. Alguna vez yo conté, compramos un terreno en Córdoba que lo terminamos perdiendo. Habíamos pagado el 75% de ese terreno para la iglesia y lo habíamos firmado los papeles en dólares como se acostumbraba, porque en ese tiempo un peso argentino era $1. Entérense los más jóvenes, un peso argentino era $1. Estoy hablando de 20 años atrás, 22 años atrás. Y entonces yo venía para pagar el terreno. Generalmente iba a Jujuy, predicaba en Jujuy, Salta, Tucumán, y después regresaba por Córdoba rumbo a Buenos Aires. Ahí predicaba con el pastor Nelson, los que están ahí en Río Tercero. Entonces yo iba a un hotel a pagarle en dólares, $200 traía cada mes, y le pagaba al dueño del hotel, que era el dueño de los terrenos. Pero esta es la historia. Uno de los días le pagué allí $400. Y el hombre tomó los billetes así, y los miró, y sus ojos se encendieron, literal, hermano, así. Y con los billetes en la mano apretujado me mira y me dice, qué lindos que son, me dice, qué lindos que son. Esto es lo que habla la Biblia, amadores de los deleites más que de Dios. Cuando le conté esto a un hombre importante de la ciudad, me dijo, esta noche ya no los tiene más esos $400, porque va y se los juega en su... Me contó la historia. Hermano, nuestro mundo está lleno de gente amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y saben quiénes son esa gente? Muchos de ellos son los que están en los púlpitos predicando. No pierda de vista eso. Son gente que parece que son representantes de Dios, parece que aman al Señor, y de ese modo voy a terminar el mensaje. Y usted los ve ahí y tienen su renombre de grandes predicadores, pero son burladores, son gente, hermano, que aman más los deleites que Dios. Como les dije ayer, de esos predicadores que tienen sus aviones para moverse, y dice para ir más rápido, para no hacer el check-in, de andar con las valijas y anotarse y que le pesen y subir una escalera mecánica, ir a esperar y que le pongan la visa y todo. Tenemos aviones propios, nos movemos. No es ese el fin, hermanos, son amadores más que de los deleites que de Dios. Y entonces, para terminar nuestro mensaje hoy, de evitar a los escarnecedores, a los burladores, observe lo que le dice Pablo aquí, 2 de Timoteo 3, verso 5. Ese va a ser el final por hoy. Pero si Dios nos ayuda, la próxima semana profundizaremos más. 2 de Timoteo 3, 5, para terminar. Dice que esta gente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ahora a grandes luces, dice Pablo, a esto se evita. Esa es la advertencia para nosotros. Evitemos a la gente con estas características, estos predicadores, burladores, escarnecedores, estos predicadores, hermanos, que, como dice aquí el catálogo terrible, hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de los deleites más que de Dios, hombres, hermanos, que son aborrecedores de lo bueno. Por eso muchos de ellos salen en las prensas, en las noticias, en páginas policiales, por estafa, por fraudes, por inmoralidades, hasta de abuso infantil, hermano. Tremendo es eso. Abramos los ojos, dijo Pedro, despierto con exhortación. Abran los ojos, porque este es el mundo que hoy estamos viviendo nosotros. Estos son los tiempos peligrosos que Pablo habló. Dice, cuando vea esa clase de gente, evita los tales. Huye de ellos, no te acerques a ellos. Y aunque te prometan que vas a parar de sufrir, no te acerques. Porque si entras ahí aprenderás lo que es sufrir. Cuando caes en las garras de esa gente que te dicen que hagas un alto en la vida y pares de sufrir, ven con nosotros. Déjeme terminar esto así. Dice que estos tendrán apariencia de piedad. Eso habla de una profesión hipócrita. Son farsantes. Tienen la apariencia, parece que son grandes predicadores. Parece que son siervos destacados del Altísimo.
Pero la Biblia dice, tenga cuidado porque son una profesión hipócrita, son una cáscara sin contenido. Todas sus palabras son vanas, todas sus palabras no tienen contenido espiritual. Es que la conducta de ellos los delata. La forma de manejarse en la vida los delata. Y usted va a ver muchos de esos predicadores hoy, si usted los sigue. Sus hijos se declaran como ateos. Sus hijos no siguen al Señor. Y aún hay algunos de ellos, como se dice en el campo, no vamos a hacer leña del árbol caído. Pero aún hay algunos de ellos que están abrazándose a la locura y otros en estados de depresión. Y son gentes que eran los grandes líderes de estos movimientos de nuestros días. Gente que usted escuchó sus canciones. Y ahí están, en un sufrimiento extremo. Tienen la apariencia de piedad. Es la apariencia. Es la impresión que causan. Alardean de poderes espirituales y empaquetan a la gente y van vendiendo los mensajes de la antigua serpiente en modernos envoltorios. Déjeme repetir eso, le van vendiendo los mensajes de la antigua serpiente en modernos envoltorios. Siempre tienen un ingenio. Anoche, buscando algunos ejemplos para mencionar, solamente una actuación de un hombre que se vistió todo de negro en un culto, hizo una obra de teatro y él hizo de Satanás y hablaba como Satanás y se burlaba de todos y usaba las expresiones de Satanás. Y la gente en esa congregación atenta, escuchando a Satanás. Tremendo, hermano. Distintas cosas, teatro, luces, fuegos en los púlpitos, hasta un ring. Han desplazado el púlpito y pusieron un ring y ponen peleas de mujeres en el barro, en la casa de Dios. Y los conciertos y el rock and roll, el mundo en la iglesia. Dice la Biblia, tienen apariencia de piedad. Y usted y yo estamos obligados a tener discernimiento espiritual. Para que esa gente no lastime nuestra alma, no hiera nuestra vida espiritual. Porque esas son gente que negoció, o algunos vendió su alma al diablo mismo. Estoy hablando de predicadores, gente tremenda. La Biblia le llama los burladores, los escarnecedores. Y dice la Biblia, a esos evita. Esa palabra, evita, quiere decir dale la espalda. Ni los mires, no les des tu atención, hermano. Dale la espalda a esa gente. Decía la abuelita, corre con toda la velocidad que te den tus patitas. Huye de esa gente. Son los que Pablo dijo, son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Son los de que Pablo nos advierte, vendrán tiempos peligrosos y esos tiempos ya están en medio de nosotros. Cuida tu alma, hermano, cuida la salud espiritual, cuida tu comunión con Dios, no pierda las bendiciones de Dios. Hay una sola forma de lograrlo y es la que dijo Pedro en la segunda carta, capítulo 3, que tenemos que seguir la doctrina de los santos profetas y de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo esa sana doctrina de los santos profetas y de los apóstoles del Señor Jesucristo, estaremos a salvo de los burladores. No seremos sus víctimas, no caeremos en sus garras. En otras palabras, no perdamos nunca de vista la palabra de Dios. Y sobre todo aquí en su casa, la palabra de Dios siempre tiene que ser el centro. La que nos convoca, la que nos ilumina, la que nos edifica, la que nos desafía, la que nos bendice, tiene que ser la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, por favor, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. Espero que hoy haya sido de bendición, que como dice Pedro, que nos abra nuestros ojos, que nos abra nuestro entendimiento y que no nos manejemos de manera ingenua por la vida porque estamos rodeados
de estos burladores, de lobos rapaces que esperan una oportunidad para despedazar nuestra comunión con Dios. Bendice, Padre, tu palabra. Y gracias, Señor, por cada persona aquí en este lugar. Y que tú, Padre, puedas seguir fortaleciendo nuestra fe, guiando nuestra vida. Y que podamos dar frutos, Señor, que te den honra y que te den gloria a ti. Bendice cada persona aquí en este lugar. Y aún alguno que no conoce a Cristo. Porque quizás algún mensaje de los burladores le apagó el interés. Que pueda comprender que tú le amas, Señor, y que tu Hijo amado Jesucristo murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Y murió para que nosotros, al venir con arrepentimiento, podamos ser salvos y recibidores de la vida eterna que solo Cristo puede dar. Si hay alguien que va a oír esta palabra que aún no te conoce, Señor, que pueda venir a los pies de la cruz para encontrarse con una fuente de perdón, una fuente de bendición y una fuente de salvación en Cristo Jesús. En su precioso nombre oramos. Amén y amén. Amén. Siguiendo de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor. Hermano Omar va a venir para guiarnos aquí en la alabanza.